¿Y si te dijera que la historia de la humanidad esconde un secreto que pocos conocen? ¿Y si Eva no hubiera sido la primera mujer? Muchos creen que la historia de Adán y Eva es clara. Dios creó a Adán y después, de su costilla, formó a Eva. Pero hay quienes afirman que en realidad hubo alguien antes, una mujer llamada Lilith, una figura que ha sido eliminada de la historia. ¿Por qué? Algunas teorías aseguran que Lilith fue la primera esposa de Adán, pero que se rebeló, rechazó someterse y fue condenada a vagar en la oscuridad. ¿Es esto una verdad oculta que la Biblia nunca nos contó? ¿O es simplemente un mito fabricado siglos después? Hoy vamos a adentrarnos en la historia prohibida de Lilith, explorando textos antiguos, la Biblia y escritos apócrifos. Así que ponte cómodo, suscríbete a este canal Código Bíblico, porque si te quedas hasta el final del video, te revelaré un dato impactante sobre la posible conexión de Lilith con una figura oscura que aparece en el Nuevo Testamento. Comencemos con: ¿existió Lilith, la primera esposa de Adán? ¿Hubo una mujer antes de Eva? El origen del mito de Lilith. Para entender el misterio de Lilith, debemos viajar miles de años al pasado, a las antiguas civilizaciones donde dioses, demonios y espíritus se entrelazaban en los mitos y creencias de la humanidad. Lilith es un personaje envuelto en sombras, una figura que ha sido temida y venerada en distintas culturas. Su historia no comienza en la Biblia, sino en las tablillas sumerias y babilónicas, en relatos que la describen como un ser nocturno, una criatura asociada al viento, la muerte y la seducción. Uno de los primeros registros de Lilith proviene de los sumerios, donde se la menciona como Lilitu, un espíritu femenino que merodeaba por las noches y atacaba a recién nacidos y mujeres embarazadas. En las antiguas tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal, los babilonios también la describen como un demonio que se infiltraba en los hogares y provocaba pesadillas. Pero lo más inquietante es que Lilith no solo aparece en mitos y supersticiones. Su imagen quedó plasmada en amuletos y encantamientos usados para proteger a los niños. Algunos incluso llevaban inscripciones con los nombres de 3 ángeles para alejarla. ¿Por qué? Porque creían que ella robaba las almas de los recién nacidos. Pero, ¿cómo pasó Lilith de ser un espíritu de la mitología mesopotámica a convertirse en la supuesta primera esposa de Adán? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En un texto del siglo VIII o IX d.C., llamado el Alfabeto de Ben Sirá, aparece una historia sorprendente. Lilith fue la primera esposa de Adán. No fue creada de su costilla, como Eva, sino del mismo polvo que él. Eran iguales, pero Lilith se rebeló. Según este relato, Adán exigía que Lilith fuera sumisa, pero ella se negó. No quería estar por debajo de él ni física ni espiritualmente. Se dice que en un acto de desafío pronunció el nombre sagrado de Dios y escapó volando hacia el Mar Rojo, un lugar asociado con los demonios y los espíritus malignos. Dios envió a 3 ángeles para convencerla de regresar, pero ella se negó. Como castigo, se le impuso una terrible maldición. Cada día, 100 de sus hijos demoníacos morirían. Llena de ira, Lilith juró vengarse de los descendientes de Adán, y desde entonces su leyenda se extendió como un susurro en la oscuridad. Pero aquí es donde la historia se complica. ¿Es posible que Lilith haya sido mencionada en la Biblia y que su historia haya sido deliberadamente borrada? Existen pistas ocultas en las Escrituras que podrían cambiar todo lo que creíamos saber, y lo que estamos a punto de descubrir podría dejarte sin palabras. ¿Dónde aparece Lilith en la Biblia? Si Lilith fue la primera esposa de Adán, como aseguran algunas tradiciones, la gran pregunta es:
¿por qué no la encontramos en el Génesis junto a la historia de la creación? ¿Fue eliminada intencionalmente de las Escrituras o acaso siempre estuvo ahí, oculta a simple vista? Veamos con atención lo que dice Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Espera, ¿varón y hembra los creó? Pero en Génesis 2 se nos dice que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Entonces, ¿quién era esta primera mujer mencionada en el capítulo anterior? Algunos estudiosos creen que esta podría haber sido Lilith, y que su historia fue eliminada o reinterpretada más tarde. Pero esto no es todo. La única mención explícita de Lilith en la Biblia está en Isaías 34:14, un pasaje que describe la desolación de Edom y sus habitantes monstruosos. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero. También allí descansará Lilith, y en ese lugar encontrará reposo. En algunas traducciones modernas, en lugar de Lilith, se usa lechuza, criatura nocturna, o incluso demonio de la noche. Pero en el hebreo original, la palabra utilizada es Lilith, que está directamente relacionada con la figura de Lilith en la mitología mesopotámica. Ahora bien, este versículo por sí solo no prueba que Lilith fuera la esposa de Adán, pero sí confirma que su nombre era conocido en la tradición hebrea y estaba asociado con seres nocturnos y espirituales. Pero aquí viene lo más interesante. Algunos textos judíos antiguos afirman que hubo dos relatos distintos de la creación en Génesis, y que la primera mujer mencionada fue borrada de la historia oficial. Para descubrir más sobre esto, debemos explorar las antiguas interpretaciones rabínicas y el enigmático alfabeto de Ben Sira, un texto que arroja nueva luz sobre la historia prohibida de Lilith. Pero, ¿por qué los rabinos medievales se preocuparon tanto por explicar el origen de Lilith? ¿Y qué dice el misterioso alfabeto de Ben Sira, un texto que muchos consideran apócrifo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el relato bíblico de la creación. La interpretación rabínica y el alfabeto de Ben Sira. Hasta ahora hemos visto que el nombre Lilith aparece en la Biblia, aunque de forma enigmática. Pero si realmente existió, ¿por qué su historia no está en el Génesis? La respuesta la encontramos en los antiguos textos rabínicos y en el misterioso alfabeto de Ben Sira, un escrito que nos da el relato más detallado sobre la que podría haber sido la primera esposa de Adán. Empecemos con las interpretaciones rabínicas, los Midrashim y la primera esposa de Adán. En la tradición judía, los Midrashim son comentarios y explicaciones sobre la Torá que ayudan a interpretar los relatos bíblicos. Uno de los más intrigantes sugiere que hubo dos creaciones de la mujer en el Génesis. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2, 21 a 22. Entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Estos versículos han generado siglos de debate. Si Adán y la mujer fueron creados juntos en el capítulo 1, ¿por qué en el capítulo 2 Dios crea a Eva de una costilla? Algunos rabinos argumentan que la primera mujer creada no era Eva, sino Lilith. Pero si esto es cierto, ¿qué pasó con Lilith? ¿Por qué desapareció del relato bíblico? La respuesta la encontramos en un texto poco conocido, pero impactante: el alfabeto de Ben Sira. El alfabeto de Ben Sira
y la rebelión de Lilith. El alfabeto de Ben Sira es un texto judío medieval del siglo VIII, que aunque no es canónico, ha sido uno de los principales responsables de la leyenda de Lilith. Aquí se narra lo siguiente. Según este texto, Lilith fue creada del polvo, igual que Adán. Al principio, ambos vivieron juntos en el Edén, pero pronto surgió un conflicto. Lilith se negó a someterse a Adán. No me postraré ante ti. Fuimos creados iguales y no estoy por debajo de ti. La disputa principal entre Lilith y Adán, según el alfabeto de Ben Sira, giraba en torno a la igualdad y la autoridad. Lilith quería igualdad absoluta, pero Adán insistía en que él debía tener liderazgo. Frustrada y furiosa, Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios y voló lejos del Edén. Dios envió a 3 ángeles, Sambi, Sansambi y Semangelov, para traerla de vuelta, pero Lilith se negó. Como castigo, fue condenada a vagar por el mundo y se convirtió en un espíritu nocturno, asociado con el caos y la destrucción. Pero aquí viene lo más sorprendente. Según esta misma tradición, Lilith juró vengarse de los hijos de Adán y Eva, y aquí es donde nace su reputación como una figura temida, especialmente entre los niños. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Dios creó a la mujer con el propósito de que estuviera subordinada al hombre, como lo sugiere este relato? ¿Qué dice la Biblia sobre el diseño original del hombre y la mujer? Lo veremos en la siguiente sección. Si Lilith fue expulsada por su deseo de igualdad, ¿qué propósito tenía la creación de Eva? ¿Realmente la Biblia enseña que la mujer fue creada como inferior al hombre? Descubramos la verdad detrás del diseño divino de la humanidad. El diseño bíblico del hombre y la mujer. Hasta ahora hemos explorado la enigmática historia de Lilith, su supuesto rol como la primera esposa de Adán y su trágica expulsión, pero esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el diseño original del hombre y la mujer? Para responder esto, debemos ir al origen de la humanidad y examinar la intención de Dios al crear al hombre y la mujer. ¿Eran realmente iguales? ¿Fue la mujer creada en un papel subordinado? La respuesta podría sorprenderte. La primera creación, hombre y mujer a imagen de Dios. Volvamos a Génesis 1:27, uno de los versículos más importantes sobre la identidad del ser humano en la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo es poderoso. Aquí se establece que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que ambos poseen dignidad, propósito y valor iguales ante los ojos del Creador. No hay jerarquía en este diseño original. Pero si ambos fueron creados iguales, ¿por qué la historia de Lilith habla de una lucha por el poder? La clave está en lo que sucede en Génesis 2, la creación de Eva. ¿Subordinación o complemento? En Génesis 2 encontramos un detalle adicional sobre la creación de la mujer. Mientras que en Génesis 1 simplemente se dice que fueron creados juntos, en Génesis 2 se nos da más contexto sobre cómo fue formada Eva. Génesis 2, 21 a 22. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muchos han interpretado este pasaje como prueba de que la mujer fue creada en una posición inferior, ya que proviene del hombre y no fue creada al mismo tiempo que él. Pero aquí hay algo fascinante. La palabra hebrea utilizada para costilla es tsela, que en otros pasajes de la Biblia también se traduce como lado. Esto significa que Eva no fue tomada de la cabeza de Adán para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su lado, para estar a su lado como una compañera igual.
es una imagen hermosa de unidad y propósito compartido. Entonces, si Eva no fue creada como inferior, ¿por qué la historia de Lilith presenta a la primera mujer como una rebelde que se negó a someterse? La respuesta está en la diferencia entre el diseño divino y la interpretación humana a lo largo de la historia. El concepto de ayuda idónea, esclavitud o fortaleza. Un concepto clave en la creación de Eva es la frase ayuda idónea, que se encuentra en Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algunos han interpretado esto como que la mujer fue creada simplemente para asistir al hombre. Pero aquí hay algo sorprendente. La palabra hebrea para ayuda es eser, que en otros pasajes de la Biblia se usa para describir a Dios mismo como el ayudador del hombre. Por ejemplo, en Salmos 33:20 leemos, nuestra alma espera a Jehová. Él es nuestra ayuda, eser y nuestro escudo. ¿Podemos decir que Dios es inferior a nosotros porque es nuestra ayuda? Por supuesto que no. De la misma manera, la mujer no fue creada como inferior, sino como un apoyo fuerte, vital y complementario para el hombre. Si el diseño original de Dios para el hombre y la mujer era de igualdad, complementación y propósito compartido, ¿por qué el mito de Lilith sigue vivo hasta hoy? ¿Quién se ha encargado de mantener su historia y con qué propósito? La respuesta podría sorprenderte. ¿Por qué persiste el mito de Lilith? Hemos explorado la historia de Lilith desde sus orígenes en los textos antiguos hasta su misteriosa ausencia en la Biblia y su reinterpretación en el alfabeto de Ben Sira. Pero esto nos deja con una pregunta crucial. ¿Por qué un mito que no tiene un respaldo sólido en la escritura sigue tan presente en la cultura actual? Para entenderlo, debemos analizar tres razones fundamentales: su uso en el misticismo y el ocultismo, su adopción por movimientos ideológicos y su influencia en la cultura popular. Lilith en el misticismo y el ocultismo. Uno de los primeros lugares donde Lilith se mantuvo viva fue en las enseñanzas místicas de la Cábala. En el Zohar, uno de los textos más importantes del misticismo judío, Lilith es mencionada como una entidad demoníaca, a menudo relacionada con la lujuria y la seducción. Zohar 19b. Ella se adorna con joyas y se sienta en las puertas de la noche para atraer a los hombres y llevarlos a la oscuridad. Aquí Lilith ya no es simplemente una mujer rechazada, sino una figura demoníaca que representa la tentación y el peligro. En el ocultismo fue adoptada como un símbolo del poder femenino oscuro, y en ciertas tradiciones esotéricas es considerada una diosa o una entidad con la que algunos creen que pueden comunicarse. Algunos grupos esotéricos y neopaganos han adoptado a Lilith como una diosa oscura, viendo en ella un símbolo de independencia y poder femenino liberado de las normas religiosas tradicionales. Pero esto nos lleva al siguiente punto: su adopción por movimientos ideológicos modernos. Lilith y el movimiento feminista. A partir del siglo XX, con la creciente lucha por los derechos de las mujeres, Lilith fue reinterpretada como una figura de rebelión contra el patriarcado. En lugar de verla como una entidad demoníaca, algunos la tomaron como un símbolo de resistencia femenina. Según esta visión, Lilith no fue un demonio, sino la primera mujer que se negó a ser dominada por el hombre. En esta narrativa, Lilith simboliza a la mujer que se atreve a cuestionar el orden establecido y que por ello es castigada y demonizada. Por eso, hoy en día es común ver referencias a Lilith en literatura, arte y movimientos que defienden la autonomía femenina. Incluso existe el Premio Lilith, un galardón otorgado a mujeres que desafían las normas sociales. Pero lo interesante es que esta reinterpretación choca con su origen,
donde fue vista como una entidad oscura y peligrosa. Lilith en la cultura popular. Además del misticismo y el feminismo, Lilith ha encontrado un lugar especial en la cultura popular. En series, películas y videojuegos se ha convertido en una figura recurrente con múltiples interpretaciones. A veces es retratada como una vampiresa seductora, otras como una diosa y en algunos casos como un ser demoníaco que controla legiones de entidades oscuras. Lo curioso es que cada interpretación toma elementos de distintas tradiciones, pero rara vez se apega a los textos originales. Se muestra un montaje de videojuegos donde Lilith aparece como en Diablo IV, Darksiders y The Binding of Isaac. Incluso en los videojuegos, Lilith se ha convertido en un ícono del poder femenino oscuro. En Diablo IV, por ejemplo, es la antagonista principal y en muchos otros juegos se la representa como una fuerza caótica y destructiva. Lilith ha trascendido las escrituras y el misticismo para convertirse en un símbolo comercial. Su imagen se usa para vender perfumes, moda y hasta bandas de rock. Su historia ha sido moldeada y reinterpretada hasta el punto en que pocos conocen su verdadero origen. A lo largo de este video, hemos explorado el enigma de Lilith, desde su misterioso origen en textos antiguos hasta su transformación en un símbolo moderno. Vimos cómo su historia ha sido moldeada por la tradición rabínica, el misticismo, el feminismo y la cultura popular, convirtiéndose en una figura que sigue generando debate hasta el día de hoy. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Lilith fue una figura real o simplemente una construcción mitológica para transmitir un mensaje? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal Código Bíblico y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Compártelo con alguien a quien también le interese aprender más sobre estos temas fascinantes. Y si quieres profundizar aún más en el estudio de la Biblia de una manera clara y visual, te invito a descubrir Decodificación Bíblica. Con este material tendrás infografías detalladas de cada libro de la Biblia, resúmenes ilustrados y esquemas que te ayudarán a entender la Escritura como nunca antes. Haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado y accede ahora mismo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios y verdades de la Biblia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.